que si todas las ciudades del mundo querrían ser como París. Berlín adoptó una política opuesta a la de París y bastante más moderna. Una de las capitales más antiguas de Europa y una de las más recientes. París y Berlín se han enfrentado, reconciliado, influenciado y juntas han escrito una historia tumultuosa. París-Berlín. Destinos cruzados. Su rivalidad hizo evolucionar a ambas capitales y creó las dos ciudades que hoy conocemos. Durante 4 siglos, París y Berlín han crecido una frente a otra. La idea era, esta ciudad es un paraíso en el que podrás forjarte una carrera. Haussmann era un cirujano loco. Diseñó una auténtica red, un sistema poderoso, inteligente y muy bien pensado. En 1940, Berlín era la ciudad más densamente poblada del mundo. En Berlín aún te puedes construir un porvenir, mientras que en París ya está todo construido. Hermanos enemigos. 1650-1789. En 1650, la población de París supera los 350.000 habitantes. Es la mayor ciudad de Europa y una de las más grandes del mundo. En comparación, Berlín es una insignificante urbe de tan solo 15.000 habitantes. París es una capital que mira hacia el Atlántico, mientras que la mirada de Berlín se pierde en el corazón de Europa central. El pujante reino de Francia, por aquel entonces, era el más poderoso de Europa. Y la cultura francesa se encontraba en su máximo apogeo. En el siglo de oro de Versalles, que años más tarde Voltaire denominaría el siglo de Luis XIV. Un gran siglo en el que Prusia apenas contaba. Ni siquiera se llamaba Prusia. Era el electorado de Brandeburgo. En el siglo XVII, las fronteras de Francia, uno de los reinos más antiguos de Europa, están trazadas casi en su totalidad, mientras que Brandeburgo permanece dividido en 5 partes. A principios del siglo XIV, 2 pueblos se unen para formar Berlín. Köln, situado entre 2 brazos del río Spree, y el viejo Berlín, en la orilla derecha. 2 pueblos independientes, hasta que un príncipe, tras construir allí su castillo, fuerza la unión. Los habitantes de Köln eran pescadores y los del antiguo Berlín comerciantes. Alrededor de la nueva ciudad se asentaron otros pueblos, como Spandau o Köpenick, que se desarrollaron de manera bastante independiente respecto a Berlín. La nueva urbe es una ciudad archipiélago, una ciudad policéntrica, al contrario que París, que es una ciudad totalmente radial. Federico Guillermo I de Brandeburgo es el príncipe de Berlín. Brandeburgo no es un reino independiente, ya que forma parte del Sacro Imperio Romano Germánico. Federico Guillermo participa en la elección para designar al emperador de Viena, lo que le hace ganarse el apodo de El Gran Elector. Berlín sufre terribles daños durante la Guerra de los 30 años, llegando a perder hasta 2/3 de su población. Federico Guillermo hará todo lo posible para que la población aumente de nuevo. Y será el propio Luis XIV quien le brinde la oportunidad de conseguirlo. El rey de Francia ha emprendido una cruzada contra los protestantes de su reino, los hugonotes.
Y el 16 de octubre de 1685, mediante el edicto de Fontainebleau, les da a elegir entre la conversión y el exilio. Los protestantes que se vieron obligados a abandonar su país constituían una minoría muy interesante. Muchos de ellos procedían de las ciudades y tenían experiencia, conocimientos y capital. Una pequeña parte pertenecía a la nobleza y otros habían sido militares o también artesanos. Unos 200.000 hugonotes abandonan Francia y se instalan en los países vecinos, en su mayoría protestantes. Sin embargo, algunos se aventuran hasta el lejano Berlín, una zona que para ellos permanece aún muy subdesarrollada. Tres semanas después de la publicación del edicto francés, el gran elector de Brandeburgo aprovecha la oportunidad y promulga el edicto de Potsdam, que ofrece a los hugonotes privilegios especiales si deciden instalarse en Berlín. Exoneración de impuestos durante un periodo muy prolongado, amplia autonomía religiosa y también cultural, les promete colegios propios e incluso les asegura que el gran elector pagará a sus pastores. Les promete todo. Los hugonotes son calvinistas y los berlineses mayoritariamente luteranos. Así que construyen dos iglesias gemelas a ambos lados de la nueva Gendarmenmarkt, la plaza de los gendarmes. Un término francés que, junto a muchos otros, enriquecerá la lengua alemana. Detrás de todo esto subyace la idea de que para que un país tenga éxito, debe contar con muchos súbditos. Y eso es lo que pone en práctica el gran elector. Cuando Francia expulsa a los hugonotes, él les propone: venid a Berlín, venid a Prusia y ayudadnos a que nuestra economía avance. Principalmente en el sector textil, de suma importancia para él. La llegada de 7.000 hugonotes a una ciudad de 15.000 habitantes da el primer empujón real al desarrollo de Berlín y al nacimiento del barrio de Dorotheenstadt, que lleva el nombre de la esposa del gran elector. Sofía Dorotea se apresura a parcelar los terrenos que su marido le ha regalado y se los ofrece a los hugonotes. Todo aquel que construya en ellos estará exento de impuestos durante años. El camino que toma el príncipe cuando va de caza pasa por Dorotheenstadt. Sofía Dorotea manda plantar tilos en ese camino que terminará convirtiéndose en la conocida avenida Unter den Linden. Lejos de Berlín, al otro lado de Europa, París y Versalles comparten las preocupaciones propias de una gran potencia. El célebre techo de la Galería de los Espejos narra las guerras llevadas a cabo por Luis XIV, en especial las contiendas contra el Sacro Imperio Romano Germánico al que pertenece Brandeburgo. La prioridad fundamental es ampliar las fronteras del reino hacia el norte y el este, para que la capital, París, y Versalles no estén al alcance inmediato de las tropas enemigas, y en particular de las tropas del emperador. El rey de Francia multiplica sus conquistas.
e incorpora territorios situados al este de su frontera en lo que será conocido como política de reuniones, que le faculta anexionarse el Franco Condado y gran parte de Alsacia. Esta estrategia es el resultado de una nueva concepción del territorio, basada en los descubrimientos realizados en el Observatorio Real. El meridiano de París será utilizado como referencia hasta el establecimiento del meridiano de Greenwich en Inglaterra. Bajo la dirección del astrónomo italiano Giovanni Domenico Cassini, se realizan las primeras mediciones del Reino de Francia. Lo que permitirá situar con cierta precisión los límites geográficos. A partir de entonces, la defensa se realizará en las fronteras y no en la capital. Un hecho que cambiará la fisonomía de París. Era una ciudad cerrada, como muchas ciudades occidentales. Eran ciudades encorsetadas entre murallas. Y ya presentaba una particularidad que con el tiempo se ha incrementado. Era una ciudad muy densa, muy poblada, en la que sus habitantes vivían con la sensación de estar amontonados. Desde principios de la Edad Media, París se ha expandido en círculos concéntricos. Un crecimiento al que siempre ha acompañado la construcción de murallas. Luis XIV decide romper con lo establecido. Luis XIV toma esta decisión y se la arroja a la cara a Europa como diciendo: es mi capital y yo la desarmo. En términos políticos, se trata de una magnífica declaración que viene a decir: soy tan fuerte que no necesito murallas, no me sirven de nada, y os voy a demostrar que mi poder está en mis ejércitos. No hay que olvidar que Francia, gracias a París, era la nación más poblada de Europa y que su poder se basaba en la demografía, en 20 millones de habitantes. París se transforma en una ciudad abierta, la primera de Europa. Las antiguas murallas son sustituidas por un espléndido paseo arbolado, la Avenida Real, que da a la ciudad medieval un toque de modernidad. El término boulevard, que designa el camino por el que se transportaban las piezas de artillería a lo largo de las murallas, adquiere un nuevo significado. Y los grandes bulevares comienzan a ver la luz. Son las tradicionales avenidas que muy pronto darán fama a París en toda Europa. Aunque no se trataba de una apertura total que te permitiera entrar y salir sin más, había un límite trazado y existían puertas en los grandes accesos. Hoy aquellas puertas adornan la calzada y el tráfico circula por debajo en aparente armonía. Pero si nos fijamos en los grabados del siglo XVII, comprobaremos que junto a ellas había puestos de guardia y un sistema de puertas que se abrían y cerraban. Eran puntos de acceso señalado. Dos de aquellas 4 entradas aún se conservan: la puerta de Saint-Denis y la puerta de San Martín. En la zona exterior se limita el número de construcciones con el fin de restringir el crecimiento de la población. La ausencia de fortificaciones no facilitó la expansión de la ciudad. La decisión de suprimir las murallas se tomó en 1670 y tan solo 4 años después se estableció una demarcación que prohibía construir fuera de una zona determinada para evitar el desarrollo anárquico de suburbios. En París vivía mucha gente y para el gobierno, tener la ciudad más poblada del mundo occidental suponía un gran problema de seguridad. La gente tenía que comer, y si no comía, salía a las calles, causaba destrozos y se enfrentaba a la policía.
Por eso la monarquía mantenía un discurso muy hostil hacia el crecimiento de París. Todo lo contrario que Berlín, que se muestra ansiosa por acelerar su expansión. Incluso ambiciona convertirse en la capital de un reino de verdad. Un cambio drástico que necesitará a alguien con determinación de acero. Un nuevo soberano que esté dispuesto a realizar los sacrificios necesarios. Como Federico III, que ha sucedido al gran elector en 1688. En cierto modo, Federico III de Brandeburgo quería beneficiarse de la política de poder que había puesto en práctica su padre. ¿Y cómo sacar provecho de todo aquello? Pues consiguiendo lo que todos los pequeños soberanos de Europa tanto ansiaban, una auténtica corona real. La suerte se pone de parte de Federico III al permitirle prestar apoyo militar al único que puede concederle el derecho a ser coronado. El emperador Leopoldo I, que está en guerra con los otomanos. A cambio de la ayuda recibida, el emperador le permite que sea proclamado, o mejor dicho, que se autoproclame rey y sea coronado por el propio emperador en alguna de las posesiones pertenecientes al elector de Brandeburgo que queden fuera de las fronteras del Sacro Imperio. Casi la totalidad del territorio de Brandeburgo se encuentra dentro de las fronteras del imperio, a excepción de Prusia. Fue una manera elegante de guardar las apariencias. En realidad, solo era rey en Prusia. Pero pronto pasó de ser rey en Prusia a ser el rey de Prusia. En 1701, Federico III se convierte en Federico I, el rey que cambiará el destino de su país. Federico I se autocorona y alcanza la categoría de rey. Y Berlín, que hasta entonces ha sido la capital del electorado de Brandeburgo, se convierte en la capital de un reino. Para transformar Berlín en la capital de un auténtico reino, Federico I se fija en Luis XIV, en el Palacio del Louvre y en su recién concluida fachada monumental. Sin embargo, uno de los proyectos presentados y desechados llama aún más su atención. Un proyecto firmado por Gian Lorenzo Bernini, arquitecto de San Pedro de Roma, que finalmente Luis XIV decide no llevar a cabo. Pero que servirá de referencia para algunos de los mayores monumentos de la época. Su edificio tenía tanta fuerza, era tan potente en el espacio, que casi sin darse cuenta, los arquitectos franceses quedaron profundamente marcados por él. En la fachada de Versalles, que da al jardín, construida 3 años después de que los planos de Bernini fueran rechazados, se puede apreciar, aparte de la decoración, un efecto de masa cúbica sin techumbre. El modelo de Bernini es el modelo del gran palacio europeo. El Palacio de Berlín, el edificio más emblemático de la historia de la ciudad, muestra profundas huellas del influjo de París. Ocupa el centro de la capital, que adquiere una nueva dimensión con el estatus real y que anuncia el surgimiento de un nuevo barrio, Friedrichstadt, la ciudad de Federico I. Para realzar su figura de soberano europeo, el rey ordena la construcción de un palacio en el campo en sus dominios de Luxemburgo. Los libros de cuentas del reino cifran las inversiones efectuadas en 2 millones de táleros, una suma muy considerable.
pero es el precio que hay que pagar para que Federico I comience la transformación del electorado de Brandeburgo en el reino de Prusia. Y quizá también para erradicar el complejo que siempre ha arrastrado por su aspecto físico. Su baja estatura y una pierna más corta que la otra siempre le han hecho quedar delante de otros soberanos como un personaje ridículo y sin ambiciones. Federico I tenía un defecto físico. En Berlín le llamaban Fred el Torcido. Los berlineses suelen hablar sin rodeos y les gusta utilizar este tipo de apodos crueles, pero muchas veces el apodo es un reflejo de la realidad. Así que, en cierta forma, su coronación fue una especie de compensación. La esposa de Federico I, Sofía Carlota, es una mujer extraordinaria que ostenta el sobrenombre de la reina filósofa. Tras su temprana muerte a los 36 años, el rey le rinde homenaje rebautizando el palacio y también el pueblo que ha surgido a su alrededor. Lichtenburgo pasa a llamarse Charlottenburg, municipio que con el paso del tiempo se convertirá en el más rico de Alemania. La estatua ecuestre es el símbolo indispensable de cualquier gran soberano europeo. Pero en un rasgo de humildad y agradecimiento, Federico I se decanta por la figura de su padre. Una imagen que ordena colocar sobre un puente en el centro de Berlín a semejanza de la estatua de Enrique IV que adorna el Puente Nuevo en pleno centro de París. Una vez más, la capital francesa es la gran referencia. En París todo es más grande y más impresionante. El rey se ha instalado en Versalles, pero intenta que los parisinos no se olviden de él. Su presencia en la capital es más grandiosa y espectacular de lo que ha sido nunca. Es sorprendente cómo la ausencia del rey en carne y hueso incrementa de manera notable su representación artística en París. Es una situación curiosa. El rey ya no reside en París, cuyo estatus de capital nadie cuestiona. ¿Qué se puede hacer para que continúe presente? París sufre una densidad poblacional e inmobiliaria casi irrespirable. Había montones de casas adosadas, unas contra otras, sin orden ni concierto. Y en medio de toda aquella aglomeración surgían grandes monumentos casi de repente. En la isla de la Cité había que recorrer un montón de calles pequeñas para llegar al pie de Notre Dame y descubrir de golpe la catedral. No podías verla desde lejos. El interés del rey en afirmar su presencia en París ayudará a abrir espacios en esta ciudad que tanto lo necesita. Sus predecesores le muestran el camino. La estatua de su abuelo, Enrique IV, se alza en el único puente que se mantiene a salvo de la saturación inmobiliaria. La estatua de su padre, Luis XIII, preside el centro de la primera plaza real al borde del barrio de Le Marais. La estatua de Enrique IV se encuentra en el Puente Nuevo, un espacio muy mediático y el lugar de paso más importante de París. Como dice un proverbio romano, el retrato de César es César. La estatua del rey no era una simple efigie de bronce o mármol. Desprendía algo del poder y de la majestuosidad del rey. Atentar contra la estatua del rey, escribir sobre ella, o pintar algo irreverente o injurioso, era una falta muy grave.
Para Luis XIII se eligió un espacio amplio, la popular Plaza de los Vosgos, donde hoy la estatua, casi oculta por los árboles, apenas resalta. Para ambos monumentos se escogieron lugares importantes, uno abierto como el Puente Nuevo y otro cerrado como la Plaza de los Vosgos. Pero no es lo que hizo Luis XIV. Su criterio encerraba un planteamiento más potente, que la misma persona concibiese a la vez la estatua y el espacio. Las obras de la Plaza de las Victorias comienzan en 1685. La Plaza de Luis el Grande, la actual Plaza Vendôme, es construida 15 años después. También se reestructuran los barrios colindantes poniendo en práctica un concepto radicalmente nuevo. Construyen una cortina de fachadas en torno a la estatua, prestando especial cuidado a la forma de este nuevo espacio, a su coherencia y armonía, y a la relación entre la altura del pedestal y las fachadas que lo rodean. Se cuida cada detalle. Tras colocar la estatua del rey en el centro de un espacio vacío, se construyen los edificios en torno a ella. La estatua original de esta plaza será fundida durante la Revolución. La efigie actual de Luis XIV es erigida en 1828 durante la restauración borbónica. Solo serán conservadas las estatuas de las naciones sumisas colocadas a los pies del rey. Cada figura representa un adversario vencido por Luis XIV. Holanda. España. El Imperio. Y Brandeburgo. En torno a la estatua se colocaron 4 fanales, unas columnas con lámparas que ardían tanto de día como de noche, como si fueran unos cirios enormes. Por la noche, los 4 fanales iluminaban la estatua, que al ser dorada brillaba bajo la luz. Era el ídolo pagano. Los protestantes decían: además de arrogante e intolerante, se hace representar como si fuera un ídolo. El proyecto de la Plaza de Luis el Grande, la futura Plaza Vendôme, es aún más ambicioso. Una estatua ecuestre de gran tamaño, en medio de una plaza inmensa, rodeada de edificios gubernamentales. Pero la falta de fondos tan solo permite construir las fachadas, que 15 años más tarde serán demolidas. El espacio se ve reducido. Los palacetes sustituyen a los edificios públicos proyectados y las esquinas son modificadas para ganar superficie. Una idea brillante que hará famosa a la futura Plaza Vendôme en toda Europa. En 1706, el largo reinado de Luis XIV entra en su última década. El rey se desplaza a París para recibir las llaves de la iglesia del Domo de los Inválidos, su último gran proyecto en la capital. Un proyecto que continúa siendo un enigma. Era un añadido innecesario para la residencia de los inválidos y también para París, que ya estaba lleno de iglesias, muchas de ellas aún en obras. Como dijo el marqués de Vauban, es tan inútil como la quinta rueda de un carro. La edificación horizontal se vio alterada por ese pegote vertical de más de 100 metros de altura que convierte a los inválidos en el edificio más alto de París. La clave del enigma reside en el interior de la cúpula. Es muy posible que la presencia de tantos símbolos reales se deba a que el edificio tenía un objetivo oculto. En los 60, algunos historiadores opinaron que se trataba de un proyecto funerario.
Sabemos que Luis XIV quería ser enterrado aquí junto a sus soldados. Es cierto que posee una distribución interior muy adecuada para ser una capilla con tumbas. Y a la postre es para lo que se ha utilizado, ya que alberga la tumba de Napoleón. Aunque también podría ser, al igual que las plazas reales, una manifestación simbólica de Luis XIV en su querida capital. Esta iglesia es el retrato del rey en París, una forma física de otorgarle una dimensión heroica mediante la arquitectura. Es la proyección espacial de la inmensa figura de Luis XIV, que, aunque ya no esté físicamente, sigue velando por su ciudad. La iglesia del Domo de los Inválidos provocará la aparición de un nuevo barrio de privilegiados formado en su mayor parte por palacetes. Por primera vez, París crece lejos del casco histórico. Cuando las otras capitales ven esto, comienzan a hacerse preguntas. Berlín incluso empieza a plantearse la construcción de una cúpula. Jean de Bot, arquitecto hugonote formado en París, traza los planos de un domo inspirado en los Inválidos. Un proyecto que por el momento se deja para mejor ocasión. En 1713, 2 años antes de la muerte de Luis XIV, Federico Guillermo I sube al trono del Reino de Prusia. Era un hombre austero, colérico, con una pasión militar desmedida, de donde le viene el sobrenombre de El Rey Sargento. Casi podríamos concluir que lo único que le hacía feliz era ver desfilar a sus soldados como si fueran soldaditos de plomo. Una de sus grandes pasiones era reclutar a precio de oro a gigantes que en ocasiones superaban los 2 metros de altura, a los que él denominaba afectuosamente los chicos grandes, para que encabezasen los desfiles de sus regimientos. Lo sacrificó todo por su culto al ejército. Federico Guillermo I no construye cuarteles, sino que alquila casas a particulares para que estos alojen a los soldados. Y lo hace así por 2 razones muy determinadas: para que los soldados tengan un lugar donde dormir y para que mientras comparten casa puedan vigilar qué hacen y qué piensan los campesinos. El hijo de Federico I no tiene proyectos ambiciosos para la capital. A decir verdad, su mayor preocupación es ahorrar. Revitalizar la economía del reino que su padre puso seriamente en peligro. Una austeridad que, por supuesto, no afectará a los gastos militares. El rey Sargento planea construir 3 nuevos campos de entrenamiento. Estarán situados en el borde de Berlín y tendrán unas formas muy características. El primero recibirá el nombre francés de la Place Ronde, o Plaza Circular, una referencia directa a la Plaza de las Victorias. L'Octogón, bautizado también con un nombre francés, tomará como modelo a la Plaza de Luis el Grande. Y la Place Carré, la plaza de París en la que hoy se levanta la Puerta de Brandeburgo, cuya forma es muy semejante a la de la Plaza Real de Luis XIII. La mayor parte del ejército de Federico Guillermo I era reclutado por la fuerza. Los hombres que debían convertirse en soldados eran capturados, comprados y después vigilados día y noche para evitar su deserción. Lo que explica la construcción de un muro alrededor de Berlín, del que hoy solo quedan algunos vestigios. Si examinamos detenidamente sus restos, comprobaremos que no se trata de un muro de fortificación medieval levantado con el propósito de defender la ciudad,
Se trata de un muro con el que sencillamente se intentaba impedir que los fugitivos escapasen. El rey Sargento convierte a Prusia en una potencia militar, pero no participa en ningún conflicto. Muy al contrario que su hijo y sucesor. Pese al desprecio que muestra su padre por los artistas e intelectuales, el futuro Federico II el Grande es un apasionado de la música, la filosofía y la cultura francesa. Con él, Berlín vivirá una nueva etapa. La lengua que ama es el francés. En su castillo de Sanssouci, sin preocupaciones, todo está en francés. Y en la biblioteca solo hay libros en francés. Siendo un adolescente de 12 o 13 años, escribe una carta a una de sus hermanas y firma Federico el filósofo. Al rey Sargento le preocupa mucho el camino que está tomando su sucesor. Así que intenta por todos los medios establecer límites. El acoso paternal es tan agobiante que el joven Federico, en un momento determinado, llega a convencerse de que la única solución que le queda es escapar. Así que organiza una huida a Inglaterra. Pero la fuga es descubierta. Su cómplice es apresado y condenado a muerte. Finalmente es decapitado. Y para que le sirva de escarmiento, el joven Federico es obligado a contemplar la ejecución desde la ventana. Algo que no deja indiferente a nadie. Así que es bastante comprensible que cuando se convierte en Federico II, no solo vierta elogios hacia su padre. Al igual que su padre, Federico II siente pasión por el ejército. Pero a diferencia de su progenitor, él considera que hay que utilizarlo para ampliar y expandir el reino. Para convertirlo en un reino que sea tenido en cuenta en el resto de Europa. En una nación que tome decisiones fuera de las fronteras del imperio. Una de sus grandes innovaciones es hacer que sus tropas se desplacen a toda velocidad para sorprender al adversario y obligarlo a luchar en el campo de batalla que él mismo ha elegido. Sin tan siquiera declarar la guerra, Federico se enfrenta a los grandes ejércitos europeos, incluido el de Luis XV. Transforma Prusia en un gran reino unificado, que aumenta de 2 a 6 millones de habitantes y después conquista Silesia, una provincia austríaca próspera e industrial. Berlín cambia de aspecto. En una extensa plaza, Federico manda construir un grandioso museo, una ópera, una iglesia católica, una biblioteca y un palacio principesco. Un proceso inmobiliario expansivo que contrasta con las restricciones implantadas en la capital francesa por Luis XV, por quien Federico II el Grande no siente mucha estima. En París, la estatua del rey es colocada en el centro de una gran extensión diáfana, la Plaza de Luis XV, que hoy conocemos como la Plaza de la Concordia. La idea era construir poco para disfrutar del espacio. Varios arquitectos advirtieron a Luis XV: no podemos encerrar la estatua entre los árboles de los Campos Elíseos y el Sena. Así que fue colocada en un espacio gigantesco al aire libre. Lo que redujo muchísimo su visibilidad. Aquella inmensa plaza construida para realzar la estatua convirtió a esta en una figura casi insignificante. Sin duda no consiguieron el efecto deseado. Aunque no se me ocurriría relacionar este fracaso con la menguante popularidad de Luis XV, que al final de su reinado era un monarca odiado, que nunca consiguió recuperar el liderazgo político y que iba a dejar un reino muy debilitado a Luis XVI.
La ubicación de la plaza, a las afueras de París, despierta entre sus súbditos el comentario de que han llevado al rey al campo. Habrá que esperar 50 años para que esta elección dé por fin sus frutos y la plaza se convierta en el centro del nuevo desarrollo de París. En Berlín, por el contrario, Federico el Grande construye su gran museo en el centro de la capital. Y excluye de forma deliberada un elemento esencial del diseño a la francesa de la Plaza Real. En la plaza deseada por Federico, que incluso retocó los planos originales, no había una estatua que pudiera recordarle la imagen y el estilo de Luis XV. Para Federico, la grandeza no necesitaba estatuas. Resulta interesante recordar que la estatua de Federico II, que adorna el Boulevard Unter den Linden, fue colocada en el siglo XIX, una disposición englobada en el movimiento historicista de la Ilustración alemana impulsado por la monarquía del siglo XIX, no por Federico. Es un caso opuesto al francés. Federico parece querer burlarse del poder decadente del Reino de Francia y del de otras potencias europeas. Así es como debemos entender su próxima gran obra, en sus propiedades de Potsdam, a unos 30 kilómetros del centro de Berlín. Federico II el Grande no necesita un palacio nuevo. Siempre ha vivido en su pequeño palacio de Sanssouci, un edificio de proporciones modestas en el que recibe a sus amigos, incluido el célebre escritor Voltaire. Pero cuando escucha decir que Prusia está arruinada por culpa de sus numerosas campañas militares, decide demostrar a todos que su país todavía puede asombrarles. Federico II desea demostrar a todas las potencias de Europa que se ha convertido en un rey de categoría semejante al rey de Francia, al emperador de Viena o al mismísimo monarca de Inglaterra. Así que ordena construir un gran palacio en Potsdam, el nuevo palacio. Pero al mismo tiempo es una especie de burla que le hace a Europa, ya que el palacio, usando las palabras del propio Federico, es una auténtica fanfarronada. En resumen, que Federico construyó aquel palacio para demostrar que era un rey como los demás, aunque él no lo pensara. El palacio estaba al final del parque de Potsdam, daba al campo y no se usaba prácticamente para nada. Tras finalizar la construcción del palacio, en vísperas de la Revolución Francesa, Prusia se prepara para afrontar una tormenta. Una página de la historia de Europa está a punto de cerrarse, la del absolutismo real. Luis XVI, que ocupa el trono de Francia, parece dispuesto a introducir profundos cambios en la capital. En 1784, París duplica su superficie, ocupando una gran parte de la campiña colindante. Y se construye una nueva muralla, no con fines militares, sino fiscales. La muralla de los granjeros generales, de 3 metros de altura, se extiende a lo largo de 24 kilómetros y atraviesa lugares emblemáticos del París de nuestros días, como Belleville, Barbès, Pigalle, la Plaza de la Estrella, hoy Plaza Charles de Gaulle, la Plaza Dompierre o la Plaza de Italia. Los granjeros generales eran una especie de banqueros que habían firmado un contrato con el rey, en virtud del cual
Este les cedía la suma total de los impuestos que recaudasen en una parte del territorio. Como contrapartida, ellos se comprometían a pagarle una suma determinada en una fecha determinada. Los granjeros generales, en una decisión que sorprendió a todos, encargaron diversos edificios a un arquitecto genial e indisciplinado, Claude Nicolas Ledoux. Ledoux tenía una particularidad que lo hacía poco aconsejable. Transformaba de forma sistemática cualquier proyecto que se le confiase. Si le pedías que hiciera un gallinero, te construía un templo clásico. Y cuando los recaudadores le encargaron unas sencillas edificaciones, él construyó propileos. Ledoux construyó unas 50 ostentosas casas para albergar a los agentes de impuestos, almacenar las mercancías decomisadas e indicar dónde estaban las grandes entradas de la ciudad. De ahí el término propileo, que retoma el concepto clásico de la suntuosa puerta monumental. Su ubicación estratégica permite gravar con impuestos todas las mercancías que entran en París. La muralla fiscal será considerada una de las causas de la Revolución Francesa. Como decía un trabalenguas maravilloso, el muro que amuralla París hace murmurar a París. Todos los parisinos estaban en contra de pagar aún más impuestos e inventaron formas de evitarlo dignas de una novela. Túneles por debajo de los jardines que terminaban en las casas, un mercado negro que inundaba los barrios. La picaresca y el ingenio funcionaban. Cada puerta era diferente. Todas destacaban por su brillantez extraordinaria. Por eso, desde su construcción en 1789 hasta su triste y casi completa demolición en 1860, París fue considerada por los viajeros que se aproximaban a ella la ciudad más hermosa y monumental. De las 43 puertas construidas, solo 4 conseguirán salvarse. Entre ellas, la rotonda del Parque Monceau. La Puerta del Trono, a la que se añadirán en el siglo XIX las estatuas de San Luis y de Felipe Augusto. Y la espectacular rotonda de la Villette. Las puertas de los granjeros generales tendrán una gran repercusión en toda Europa. Su influencia será palpable en la construcción, en 1788, de uno de los símbolos de la ciudad de Berlín. La Puerta de Brandeburgo, sobre la que será colocada una auténtica obra maestra. La incomparable cuadriga de Berlín, obra del escultor Johann Gottfried Sado, que pronto provocará un agrio enfrentamiento entre ambas capitales. Una larga época está a punto de concluir. Y uno de los primeros signos será la decisión del rey de cerrar el cementerio más antiguo de la ciudad para impulsar a París hacia la era moderna. El cementerio de los Santos Inocentes es una especie de erial urbano con fosas que se abren, se tapan, se vuelven a abrir y se vuelven a tapar. Una especie de gran huerta en medio de la ciudad. Hay emanaciones mefíticas en los sótanos de las casas vecinas y mucho trasiego, ya que el mercado central está justo al lado. Hay prostitución, comerciantes, hay mucho movimiento, tanto de día como de noche. Lo que no encaja con los nuevos cánones, con el pensamiento más racional de finales del siglo XVIII. Así que Luis XVI toma una decisión muy valiente que recibirá fuertes críticas por parte del clero. Hay que exhumar los cuerpos, suprimir el cementerio y recoger los restos almacenados en los osarios y en las fosas comunes. De noche, para evitar disturbios, los huesos de los parisinos enterrados allí desde la Edad Media son transportados a las catacumbas, fuera de París. Para alguien tan cristiano como el rey francés, es una decisión perturbadora, exhumar los cadáveres y acabar con un lugar que es todo un símbolo de la historia de París.
El cementerio desaparece, pero uno de sus emblemas más hermosos seguirá adornando París. La fuente de los Santos Inocentes es colocada en una plaza como un bello recuerdo de una época pasada, de una forma de pensar nada acorde con los nuevos tiempos que se anuncian. La gran reforma del siglo XIX aún no ha llegado. Pero en los años previos a la Revolución ya se habla de embellecimiento, de que París debe sanearse y reestructurarse. El cementerio de los Santos Inocentes no es un caso único. Hay quien propone derribar la prisión de la Bastilla para construir otra plaza real. En tiempos de Luis XVI hubo un proyecto para demoler la Bastilla y organizar el acceso a París a través de una plaza circular, muy parecida a la que existe en la actualidad, con una serie de calles radiales. Una especie de centro de conexión, como un concentrador informático de varios puertos, para agrupar a toda la gente que intentaba entrar en París por el este y redistribuir a los que salían. La circulación alrededor de la Bastilla se ve obstaculizada por multitud de talleres. Los arquitectos opinan que después de demoler la prisión y organizar el barrio, podría colocarse una columna en el centro de la nueva plaza, y sobre ella, una estatua del rey. Un lugar que hoy ocupa el genio de la libertad. El proyecto es desechado, pero años después sí será erigida la columna de Julio para conmemorar la Revolución de 1830. Muy pronto, un torbellino revolucionario se adueñará de París y conducirá a ambas capitales a un dramático enfrentamiento. Napoleón ocupará Berlín y expoliará sus obras de arte más hermosas. Una valerosa reina se convertirá en el símbolo del nuevo nacionalismo prusiano. Y París y Berlín emprenderán una vertiginosa carrera hacia la modernidad.